Pero ¿por qué la iglesia no está experimentando eso? Porque la iglesia literalmente nos hemos olvidado que tenemos al Espíritu Santo, el que nos ayude en ese caminar del evangelio. Porque aquí es clara la Biblia, hermanos, y está diciendo que muchas señales eran hechas por los apóstoles. El Señor fue claro y dijo: y mayores cosas harán ustedes. Pero la pregunta es: ¿estamos haciendo esas mayores cosas nosotros? El mismo Dios que adoraban los apóstoles en el ayer es el mismo Dios que hoy esta noche estamos adorando. El mismo Dios que los apóstoles predicaban, que Cristo era la salvación. Ese mismo Dios es el cual nosotros adoramos hoy en estos tiempos. Pero ¿por qué no se dan esos tipos de milagros? Vemos que los enfermos entran al culto y salen lo mismo. Vamos a orar por un endemoniado y el demonio no se sujeta. ¿Por qué, mi hermano? Porque la iglesia se ha olvidado del verdadero evangelio. Nos hemos olvidado de la verdadera esencia del evangelio, y es el glorioso Espíritu Santo. Y yo le voy a decir algo, mi hermano: en la carne no se puede vivir el evangelio, sino que es en el glorioso Espíritu Santo que fue impartido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora, mi hermano, lo que se está viviendo en el evangelio lastimosamente solamente es una apariencia, una emoción que se mueve solo porque vemos que otro lo hace, nosotros lo queremos hacer. El evangelio tiene que ser auténtico, mi hermano. Los discípulos, ¿sabe cuál era su preocupación? Predicar a Cristo. Encontramos a Felipe que se dirigió a la ciudad de Samaria. Una sola persona, mi hermano, hizo estragos en esa ciudad de Samaria. Una persona nada más puso a temblar los demonios en esa ciudad de Samaria. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque ese hombre se encargaba de llevar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si la preocupación suya es llevar la palabra de Dios, llevar este glorioso evangelio, déjeme decirle, mi hermano, que en cualquier momento vamos a ver la mano poderosa de Dios. Así como le dijo Pedro y Juan a aquel hombre que estaba cojo de nacimiento: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, y ahora te digo, levántate. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque con la iglesia va el glorioso Espíritu Santo. Porque con la iglesia está el glorioso Espíritu Santo de Dios. Pero esa iglesia ya no se está viendo hoy en la actualidad. La iglesia poco a poco ha ido sucumbiendo, ha ido menguando en lo espiritual. Porque aquí en estos versículos dice que aún, dice la Biblia, que sacaban los enfermos y los postraban. Allí estaban postrados. Y Pedro pasaba, y no era que Pedro ponía manos sobre los enfermos, sino que aún la sombra de Pedro obraba milagros sobre aquellas personas. Mira el poder que estos hombres cargaban, mi hermano. No era una emoción como lo que ahora se está viviendo. No era, hermanos, una falacia. No era, hermanos, solamente aquello para presentar, para impresionar al hombre. No, mi hermano, es que cuando el Espíritu Santo de Dios se mete en medio del pueblo, ahí suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, hay cosas maravillosas, hay sanidad, hay liberación, y además desciende el poder de Dios. Es Cristo que se mete en medio de la reunión y empieza a obrar milagros delante de su pueblo, para que su pueblo entienda que no está solo, porque el poderoso de Israel va con la iglesia. Pero hay una triste realidad, mi hermano, que ahora la iglesia no está experimentando eso, o no estamos experimentando eso. Cuando yo me refiero a iglesia, no me refiero a una congregación. Me dirijo a usted y a mí, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Si tenemos promesas de parte de Dios, ¿por qué no estamos viendo esas promesas? ¿Por qué no estamos viendo lo que Dios ha prometido sobre nuestra vida? Porque hay pequeñas cosas, hermanos, que la iglesia la está albergando. Hay pequeñas cosas que están estancando la bendición de Dios. Y ese es un cuidado que tenemos que tener nosotros como creyentes.
sabiendo que si algo pasa en medio del pueblo, la gloria es para el Dios Todopoderoso. Si algo pasa, si un enfermo se sana, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Si un endemoniado es libertado, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe cuál es el problema? El hombre se está adueñando de algo que no le pertenece. Porque si la sanidad obra, si la sanidad se mueve en medio del cuerpo, si el cuerpo es libre por la mano poderosa de Dios. No se le olvide que usted es un poco de polvo. Que a mí no se me olvide que solamente soy un poco de polvo. El grande ya tiene nombre y se llama Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria que resucitó con poder y gloria. Pero el problema ahora, mi hermano, es eso: que el hombre se está adueñando de una gloria que no le pertenece. El hombre, mi hermanos, por el afán, por la ansiedad, por aquello, mi hermano, de querer ser reconocido en esta tierra, el hombre, hermano, se cree grande delante de Dios. Se le olvida al hombre que el que obra los milagros es nuestro Señor Jesucristo. A la persona o al creyente se le está olvidando que el que tiene el control de toda la situación es nuestro Señor Jesucristo. Al hombre se le está olvidando, mi hermano, que ninguna hoja de un árbol cae si no es por la voluntad de Dios. Ahora que yo tengo que creerme en el evangelio, no, mi hermano. Si el grande ya tiene nombre, si él está sentado en su trono alto y sublime, aún Satanás se quiso igualar que él. Pero acuérdese, mi hermano, que como él ya no hay dos, él es único. Él es señalado entre 10,000, dice su palabra. Su rostro resplandece como el sol de justicia. Y con él, hermano, lo tenemos todo en el evangelio. Pero la iglesia, como le vuelvo a repetir, y si nosotros estudiamos la vida de aquellos hombres en el ayer, a pesar, mi hermano, de tantas circunstancias que vivieron los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Cristo, no les importó morir. Cuando los llevaban al Coliseo romano a ser devorados por los leones, estas personas iban gozosas. Ellos sabían que lo habían alcanzado todo, aunque perdieran la vida en esta tierra, pero sabían que la vida eterna la tenían con Cristo Jesús. Porque esas personas nunca, mi hermano, se volvieron altivos en el evangelio. Porque estas personas tuvieron presente que el grande era nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor le había dado una comisión tan grande, y era que de llevar el glorioso evangelio. Y aparte de llevar el glorioso evangelio, iban a suceder milagros, sanidades, liberaciones de todo tipo. ¿Y sabe por qué esos hombres experimentaban eso? Porque su corazón era humilde. Ellos sabían que el que ocupaba su corazón se llama Jesús de Nazaret. Pero la iglesia, que sabe que es lo que está ocupando el corazón de la iglesia, es el orgullo, la hipocresía, la vanagloria de la vida, por lo cual no se está viendo el poder de Dios ahora obrar en el medio de la congregación. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se está olvidando de algo muy importante, que la gloria es de Él. Usted ni yo no nos merecemos nada, iglesia. ¿Sabe que se merecía usted y yo la muerte y el castigo eterno? ¿Sabe por qué estamos de pie aún con vida? Por la bendita misericordia de Dios. Y es para que sigamos dando testimonio que adoramos a un Dios poderoso. Pero ¿qué pasa ahora en la actualidad, mi hermano? Vamos a orar por el enfermo se sana, y nosotros no creemos la gran chulada como que fuera por nuestra mano. Si la enfermedad no lo vio a ustedes, la enfermedad no me vio a mí, la enfermedad vio al poderoso de Israel que estaba delante de ese cristiano. ¿Usted cree que el mar se abrió porque vio la vara de Moisés? No, mi hermano, el mar se abrió porque vio a su creador, vio al que cabalga sobre las alturas, vio a aquel que lo formó, vio a aquel que lo formó. Bendito es el nombre del Señor. Sabe, hermano, cuando Dios empiece a usarnos de esa manera, que no se le olvide que la gloria es para Él. Estos hombres decían, mi hermano, que ellos no podían hacer nada, pero Dios se glorificaba a través de ellos.
Porque estos hombres sabían que había uno digno y merecedor de honras y de gloria, y ese era el Cristo resucitado, el Cristo que predicaba Pablo, el Cristo que predicaba Pedro, que predicaba Juan. Estos hombres tenían en claro que el que iba delante de ellos no era cualquier persona, aunque literalmente, hermanos, no lo podían ver, pero ellos sabían que delante de ellos iba el poderoso de Israel. Era el Cristo de la gloria que se levantó al tercer día con poder y gloria. Les dijo el Señor a ellos: ustedes no van a estar solos, yo voy a ir con ustedes. Y si Cristo va con la iglesia, mi hermano, seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero es bien tremendo, mi hermano, porque por la mano de los apóstoles eran hechas muchas señales. Estos hombres, o la iglesia del ayer, se habían enfocado literalmente en cumplir lo que la palabra decía. La preocupación de ellos, mi hermano, era llevar la palabra de Dios. Porque aún el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, se encargó a ellos de doctrinarlos, se encargó a ellos de enseñarles el glorioso evangelio. Porque cuando Jesús entraba a la sinagoga, cuando Jesús entraba a predicar la palabra del Padre, a predicar la palabra del Dios Todopoderoso, si ahí habían enfermos, los enfermos eran sanados. Si habían endemoniados, los endemoniados eran libertados. Si había que obrar otro tipo de milagro, el Señor lo obraba. Pero Él sabía que era por la mano del Padre que se obraban milagros. Y el Señor se encarga, hermano, de enseñarle a sus discípulos, así como a la iglesia, que no se nos olvide que tenemos a un Dios el cual se merece toda la gloria y toda la honra. Ningún mérito es para nosotros, no, mi hermano. Si ahora nos llamamos servidores de Cristo, por la bendita misericordia de Dios. Y yo le digo, mi hermano, cuando la iglesia empiece a entender, el glorioso evangelio, y yo le digo que donde quiera que nos paremos a predicar la palabra de Dios, ahí ese lugar va a dar testimonio que ahí estuvo un pueblo congregado, adorando y bendiciendo al nombre que es sobre todo nombre. Bendito es el nombre del Señor. Ahí se va a dar testimonio. Ahí van a haber testimonios vivos de personas que van a decir: yo me encontraba enfermo, yo me encontraba ya desahuciado, pero vino una pequeña congregación, un pequeño grupo a congregarse en este pasaje, en este cantón, y cuando yo oí la palabra de Dios, algo me llamó, algo me llevó a ese culto. Y no solamente me llevó a ese culto, sino que de ese culto salí sano para la honra y gloria del Señor. Eso es lo que la iglesia tiene que anhelar en estos tiempos. No vivir una falacia, no, mi hermano, sino vivir el glorioso evangelio que Cristo ha mandado que nosotros prediquemos. Porque mire qué es lo que dice la Biblia, que muchos prodigios eran hechos en el pueblo, y ellos estaban juntos y unánimes. Al ver el pueblo, hermano, que tantos milagros que se obraban por manos de los apóstoles, había gente que no se querían a juntar con ellos, tenían miedo, les daba pánico, porque la gente no entendía que lo que obraba a través de los apóstoles era el glorioso poder del Dios Todopoderoso. Pero aún así dice la Biblia que seguían siendo añadidos uno a uno todo aquel que iba a ser salvo. Por más que la gente huya de la gloria de Dios, si nos encargamos de ser una iglesia que marquemos la diferencia en estos tiempos, yo le voy a decir algo, mi hermano. No solamente, hermano, la iglesia va a crecer, no, sino que más almas van a ser ganadas para nuestro Señor Jesucristo. Más almas van a ser arrebatadas del mismo infierno, porque el que no crea la palabra va a tener que creer a los milagros de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué está pasando hoy en la actualidad? No llevamos palabra y no llevamos milagros. La iglesia está vacía. Pero porque el poder ha cambiado, no, el poder sigue siendo el mismo.
Dios sigue siendo el mismo. La edad de Dios no cambia. Pasen los años como pasen, Él sigue siendo Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia no es la misma. La iglesia ha cambiado su manera de vivir, su manera de caminar en el evangelio. Nos hemos olvidado de los mandatos de Dios. Nos hemos olvidado, hermanos, de lo tan precioso, de lo cual preciado es este glorioso evangelio. Nos hemos olvidado, mi hermano, de poder llevar una palabra de sanidad a los cuerpos enfermos a través de las escrituras y bajo el respaldo del Dios Todopoderoso. Nos hemos olvidado, hermanos, de predicar a nuestro Señor Jesucristo. Que se nos vaya bajando eso de la cabeza. Usted ni yo no valíamos nada, pero ahora valemos la sangre del Cordero. Y hay que presentar al que colgó en la cruz del Calvario, para que la gente entienda que el Cristo que nosotros predicamos no solamente sana, sino que salva también. Porque Cristo vino a salvar y vino a sanar también. Pero ¿por qué la iglesia, mi hermano, ya no está viendo eso? Si vamos a ver años antes, en el año 85-90, ahora la iglesia se ha quedado a vivir a un recuerdo, al recuerdo del ayer, de lo que pasaba con aquellos hombres, oyendo testimonio de hombres que dicen que cuando ellos pasaban por donde estaba haciendo una velación de un cuerpo, aquellos hombres solamente pasaban desde largo. Ellos no iban a decretar una palabra para esas personas, sino que solamente bastaba que ellos pasaran, y al nomás pasar, aquella persona que estaba en el ataúd se levantaba. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque esos hombres tenían presente y tenían en claro que el Dios Todopoderoso caminaba con ellos. Pero ¿qué pasa ahora? Si el mismo Dios que adoraban esos hombres es el mismo Dios que nosotros adoramos, hay que despojarnos de todo lo terrenal para que la gloria de Dios nos visite, para que la gloria de Dios nos llene, para que llevemos el evangelio de poder a toda criatura. Pero la iglesia se ha estancado. Nosotros como iglesia nos hemos estancado. No queremos crecer. El evangelio es de avanzar. El evangelio es de ir aprendiendo. El evangelio es de ir, hermanos, capacitándonos. No capacitándonos en nuestras fuerzas, no, sino decirle al Señor: usted me sostiene. En usted está mi vida, en usted está mi espíritu, mi alma. Todo le pertenece a usted. Pero el problema del hombre es que nosotros decimos que hacemos algo por nuestras propias fuerzas. No. Si la gente, hermanos, o la iglesia en general entendiéramos que donde se va a derramar el poder de Dios es en corazones humildes, contritos y humillados. Son corazones que Dios no va a despreciar. Son aquellas vasijas donde el poder se va a derramar hasta que sobreabunde. Y usted literalmente se va a acercar a una persona, y cuando usted le hable va a ser persuadido por la palabra de Dios, no por lo que usted sabe, no, sino por el glorioso Espíritu Santo que habita en usted. Y entonces se va a dar cuenta y va a haber testimonio grande que la iglesia adora a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero ¿dónde está esa iglesia? La pregunta es: ¿dónde está esa iglesia? ¿Sabe qué, hermano? Yo oigo predicadores que dicen: somos la continuación de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de continuación, quiere decir que somos el seguimiento de la iglesia primitiva. Pero ¿qué es lo que hacía la iglesia primitiva en el ayer? ¿Lo está haciendo ahora la iglesia en la actualidad? ¿Verdad que no?
No, pero es que los apóstoles eran hombres como nosotros. Santiago dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Era de carne y hueso como usted y yo. Pero fueron hombres que marcaron la diferencia. Nosotros como iglesia no hemos sido llamados a ser un número más en el mundo. No hemos sido llamados a, hermanos, a ocupar un puesto nada más en esta tierra, sino que la iglesia ha sido llamada para marcar la diferencia. Si otros no quieren al Espíritu Santo, yo le voy a decir algo: yo sí quiero al Espíritu Santo. Si otros no quieren la llenura del Espíritu Santo, yo anhelo la llenura del Espíritu Santo. Si otros no quieren obrar milagros, yo sí quiero obrar milagros a través de la mano poderosa de Dios. Pero que Dios nos ayude, iglesia. Eran muchas señales lo que los apóstoles hacían, hermanos. Ellos sabían que si Jesús les había dado la promesa, fiel es el que había prometido. Ellos sabían que si Jesús les había dicho: yo los voy a llenar del poder, solo espérense un momento. Solo espérense un momento para que sus vasijas sean llenas. Pero hoy la iglesia, ¿cómo tiene su vasija? ¿Cómo está ese depósito dispuesto a ser lleno del poder de Dios? Si lo que la iglesia ahora en la actualidad está buscando son bienes materiales, son riquezas materiales, es tener, hermano, bien presentado este cuerpo físico, por fuera bien ataviados, pero por dentro vacío de Dios. La iglesia bien presentada por fuera, pero por dentro estamos vacíos de Dios. No hay un mover del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay aquello que compunja los corazones. Es muy cierto, nosotros no vamos a convencer de pecado al hombre. El que convence de pecado al hombre es el glorioso Espíritu Santo. Pero si usted carga con el Espíritu Santo, usted va a convencer a esa persona, porque no van a ser sus palabras, sino que va a ser el glorioso Espíritu Santo que va a tocar esas vidas. Así es la realidad, mi hermanos. Pero veamos ahora lo que la iglesia estamos viviendo. Se nos presenta una dificultad. ¿Para dónde corremos? ¿Verdad que para el médico? Esa es la realidad, iglesia. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en la actualidad. Si el Señor dijo que mayores cosas harían ustedes, mayores cosas haríamos nosotros, pero ¿por qué no lo estamos viendo? No, hermano, es que la iglesia se tiene que ir modernizando, porque acuérdese que los años van más modernos, la ciencia va aumentando, y la ciencia, ¿qué es? Y el que tiene la primera y la última palabra se llama Jesucristo. Que se modernice el diablo, que se modernice, hermanos, el mundo si quiere. La iglesia tiene que estar fundamentada en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que llevó a la iglesia a ser victoriosa en el ayer? Fue el mover del Espíritu Santo en sus vidas. Aquellos hombres, hermanos, hasta el punto que no les importaba morir, no les importaba sufrir por la causa de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres, estas mujeres tenían presente que tenían una promesa para adelante. Tenían una promesa que les estaba esperando, y era que Cristo venía por su iglesia, y era que Cristo les iba a dar salvación. Y además de salvación, por mano de ellos iban a hacer muchas señales. Se iba a dar testimonio que donde ellos se paraban, ahí iba a decir la gente: aquí estuvieron unos hermanos congregados, poquitos en número, pero llenos del poder de Dios. ¿De qué sirve una iglesia llena de miembros y corazones vacíos? ¿De qué sirve, hermanos, tener una iglesia que esté grande en membresía, pero corazones vacíos? Mejor que hayan 2 o 3 congregados en su nombre, y hay que se derrame el poder de Dios.
Pero ahora eso no se ve. Y causa tristeza, iglesia. Es más, cuando yo logro ver hombres del 90 al 85 contando esos testimonios, yo le digo que mi corazón se hace pequeño. Y entonces yo le pregunto a Dios en mi momento de oración: ¿dónde está esa iglesia, Señor? ¿Dónde está esa iglesia que va a provocar el poder de Dios? ¿Dónde están esos creyentes que caminan en el poder de Dios, Señor? Y yo le digo a Dios: ¿por qué no estamos experimentando eso, Señor? Y Dios, en su grande amor y misericordia, le pone el sentir a uno y le dice: es que lo que pasa, ¿sabe qué es lo que está pasando? Que mi iglesia tiene dañado el corazón. Mi iglesia tiene dañado su caminar. Y esa es la realidad, mi hermano. Ahora vemos creyentes que entran secos al culto y salen secos del culto. Hay creyentes que entran enfermos al culto, pero salen enfermos del culto. Pero ¿por qué será que Dios ha limitado su poder? No, mi hermano. Él está dispuesto a bendecir su iglesia, su congregación. Él está dispuesto, hermanos, a obrar milagros dentro de su pueblo. Él está dispuesto a levantar al caído. Está dispuesto, hermano, a restaurar a aquel que ha sido dañado. Él está dispuesto, hermanos, a juntar aquellos pedazos de vasija que fueron quebrantados por las circunstancias del tiempo, por circunstancias de las adversidades. Pero ¿por qué no está pasando eso? Es que la iglesia no está viviendo en el verdadero evangelio. Estamos viviendo de una emoción que ahora, hermano, y yo digo que se mueve el poder de Dios, pero mañana estoy seco. No, mi hermano, el Espíritu Santo no puede ser manipulado. El que manipula en la iglesia se llama el glorioso Espíritu Santo. Usted no me puede venir a decir a mí que usted manipula al Espíritu Santo. No, mi hermano, porque esto es de valientes, el evangelio. Esto hay que pararse firme en el evangelio y declarar que tenemos a un Dios santo que se merece toda la gloria y la honra. Pero esas señales ya no se están viendo. Vemos iglesias que en vez de restaurar están dañando, están quebrando, están matando. Pero porque ya no se está moviendo el poder del Espíritu Santo en ellas. Pero que Dios nos ayude, iglesia, porque todavía estamos a tiempo de despertar. Así como le dijo el Señor a Jairo: tu hija no está muerta, solo duerme. Así está la iglesia, solo durmiendo. Pero si nosotros ponemos de nuestra parte a querer despertar, yo le voy a decir algo, mi hermano: de aquí en adelante se va a marcar la diferencia en esta generación que va para adelante. Yo le voy a decir que nos vamos a parar en las calles y cuando se obre un milagro de sanidad, cuando un paralítico se levante, mi hermano, yo le voy a decir algo: la gente se va a aglomerar, no por mano de nosotros, no, mi hermano, sino porque la gente va a ver al glorioso Cristo que nosotros predicamos, al Cristo de la gloria que nosotros predicamos, y nosotros con toda autoridad vamos a levantar las manos. Yo no soy nada, Señor, aquí la gloria le pertenece a usted. Aquí la gloria es para usted. El que se ha movido es usted, Señor. Porque el que no crea la palabra va a creer a los milagros, mi hermano. Y yo me imagino a Pedro y a Juan cuando iban para el templo de la Hermosa, viendo al paralítico que estaba allí postrado pidiendo limosna. Aquel hombre se les quedó viendo a los discípulos y les dijo: una limosnita. Y Pedro, me imagino que se tocaba la bolsa, pero vio a aquel hombre con la necesidad y dijo estas palabras: yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tenemos te vamos a dar. Y tomaron a aquel paralítico de sus manos y lo levantaron.
Y aquel paralítico, hermanos, empezó a testificar de un Cristo de la gloria. Aquel paralítico empezó a darle gloria y honra al Dios Todopoderoso. Aquel paralítico empezó a tener una alabanza, hermanos, en su boca. Así va a ser la gente que va a ser, hermanos, va a ser sanada por el poder de Dios. Esa gente no va a estar callada en el culto como está usted, sino que esa gente va a ser agradecida y va a decir: la gloria le pertenece a Dios, la gloria es para Dios. ¿O no quiere ver usted esas señales, iglesia? ¿O queremos seguir viviendo secos como siempre? No es que nosotros seamos la gran cosa, hermano, pero Dios me ha venido mostrando unas cosas a mí y me dan pánico, me da miedo, porque Dios en su grande amor y misericordia está queriendo que la iglesia despierte. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Estamos durmiendo. Cuando la palabra dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dios mostrándome cosas y yo me pongo a pensar: Señor, pero si como iglesia nos hace falta mucho. Pero acuérdese que aquel dueño de la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a decir algo: grandes cosas vienen para la iglesia hoy en estos tiempos. Porque son tiempos finales, son tiempos, hermanos, peligrosos que la iglesia está viviendo. La iglesia tiene que percibirse, llenarse del poder de Dios, llenarse del glorioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo alertando a la iglesia, el Espíritu Santo queriendo capacitar a la iglesia, pero la iglesia está huyendo del poder del Espíritu Santo. Pero que Dios nos ayude, mi hermano, porque todavía hay tiempo para levantarnos, todavía hay tiempo para levantar las manos, enseñarle victoria, porque la iglesia va de poder en poder, dice la Biblia. Pero no se está viviendo eso, hermano. Dice la Biblia que sacaban a los enfermos y los postraban. Y solo pasaba la sombra de Pedro y los enfermos eran sanados. Dice la Biblia que allá estaba Pablo predicando. Y dice la Biblia que se alargó el tiempo en el mensaje. Y un joven llamado Eutico cayó desde la ventana, según el golpe que pegó, se mató. Y la Biblia registra que Pablo dice que lo abrazó. Y al instante aquel joven